Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Sigue su lucha mi querido amigo, el doctor Eugenio Semino, hoy presente como otras veces con su conocimiento, su lucha en favor del sector pasivo, que hay una serie de circunstancias que en uno u otro momento lo han perjudicado permanentemente. Por eso quiero al director general, encargado general, 22 años más o menos al frente de esta función, ¿no, Eugenio? Tenemos Sí. hoy el gusto de contar con la presencia de un gran argentino, de un hombre que lucha, que trabaja y que con gran objetividad y seriedad defiende el interés del sector pasivo. Me refiero al doctor Eugenio Semino, a quien le mando un gran abrazo y le agradezco su presencia hoy en nuestro programa. El agradecido soy yo, un placer estar nuevamente conversando en Corrientes de Opinión contigo. Querido Eugenio, sé que hay una serie de circunstancias, 21, 22, este año, el tema de lo que están percibiendo, lo que está percibiendo el sector pasivo, está el tema que hoy está muy en boga, que es el tema de que vos lo estás planteando con gran énfasis, ¿no es cierto? Que es la moratoria. Y sobre todo, Sí. creo que es importante, con vos siempre que estamos compartiendo el programa, yo digo que a veces hay como una especie de falta de sensibilidad en la gente con respecto a este tema, al tema del sector pasivo. Son 7 millones más o menos en este momento en el país, ¿no? Así es, jubilados y pensionados nacionales. El otro día hablaba con Sergio Rubín, con lo que ayer, lunes, se cumplieron los 13 años, los 10 años, perdón, el día 13, los 10 años, el papado de nuestro Papa Francisco. Yo ahí le mencionaba a Sergio Rubín que después de un viaje que vos hiciste con un grupo del sector al que estás representando, vos viniste muy bien impresionado, magníficamente impresionado por la receptividad que tuvieron los reclamos que vos hiciste. Y dije, mi querido amigo el doctor Semino me comentaba cuáles fueron las actitudes que se asumieron en aquel. Así que yo te dejo a vos, Eugenio, estos temas que acabamos de mencionar, que con total tranquilidad te explayes y expliques con la claridad a los que tenés acostumbrados y con la valentía y la perseverancia. Sos muy generoso y muy amable como siempre. Y recordar una década del papado de Francisco, y precisamente como señalabas, esa década que se cumplió el día de ayer, a los pocos días me tocó estar en Santa Marta en una larga entrevista con el Papa Francisco, con quien ya había acuñado una relación a través de más de 20 años, ya que él venía todos los años, cuando yo estaba a cargo de los hogares públicos, al hogar Rawson, a lavar los pies de los residentes del hogar. Por lo cual, ese signo de humildad,
de dedicación por los adultos mayores fue materia de charla, de una larga charla, que luego llevó a que en el 2015, septiembre del 2015, 2 años después, se hiciera una homilía para reivindicar los derechos de los adultos mayores, reivindicar, y el Papa Francisco lo dijo ante 200.000 personas en Piazza San Pedro, muy claramente, y tal vez no ha sido escuchado por muchos decisores argentinos, porque Francisco dijo en ese momento: nadie deja de ser sujeto de derecho por cumplir años, sean 65, sean 70, sean 80. Y yo esto quiero reivindicar precisamente porque en privado nos señaló más de una vez que no puede funcionar bien una sociedad que le dé menos a quien más necesitan. Y eso es lo que hoy estamos viendo con los colectivos más frágiles de nuestra sociedad. Está pasando en Argentina. Está pasando con nuestros niños, prácticamente la mitad de ellos sumergidos en la pobreza, y está pasando con nuestros adultos mayores, con los que vos señalabas, jubilados, pensionados, que tienen un haber que no cubre un tercio de su canasta de necesidades básicas. Hoy, a este momento que estamos hablando, el haber mínimo, que es el que perciben 6.600.000 jubilados y pensionados, es de 58.000 pesos. Como realmente es un número ridículo, se le ha dado un bono por 3 meses, un bono que se lo va comiendo desgraciadamente la inflación, ¿no es cierto? Por 3 meses de 15.000 pesos, es decir, cobran de bolsillo hasta mayo 72.000 pesos. 15 Pero mil ¿qué pesos más. pasa exactamente? De bono, que sabemos bien que el bono no responde al reconocimiento del derecho porque es como un pago negro, es decir, un pago al margen de lo que es el haber, que son esos 58.500 pesos. ¿Y por qué recalco esto? Porque no se puede reemplazar derechos por limosnas. Es decir, los bonos son discrecionales, se entregan conforme la decisión del funcionario de turno y no responden a la historia laboral de aquellos que aportaron durante toda una vida. Ahora fíjate que hay un tema central que tenemos, que son números indubitables porque nos lo proporciona el INDEC, ¿no es cierto? Entre enero del 2022 y el 28 de febrero de este año, del 2023, el reajuste que tuvieron los jubilados y pensionados nacionales fue del 72.5%. Y estamos hablando de una inflación que supera el 100%. Es decir, siguen perdiendo poder adquisitivo. Hace 5 años seguidos que el haber del jubilado, y en 5 años pasaron 2 administraciones, el haber del jubilado se sigue depreciando en términos de los bienes que puede comprar, desde los bienes de consumo hasta algo que se le ha hecho imposible, que es la vivienda, sostener una vivienda propia, pagar las expensas, mucho menos alquilar. La renovación de los alquileres está hoy al %. Es un tema Y muchos grave. de ellos, exactamente. Por eso yo creo, y retomando las palabras del Papa Francisco, hoy el sistema político, que está en pleno periodo electoral, debiera estar abordando estos temas, abordándolos en términos de los cambios estructurales que hay que hacer. No se puede vivir con esta suma, no se puede alquilar, no se puede pagar
los gastos de comida, mucho menos de medicamentos, que aumentaron el 120, 130%, de insumos de farmacia. Y esta es un poco la situación que nos lleva a esta reflexión, a tratar de permear a ese sistema político que pareciera ser que está en un letargo discutiendo sus candidaturas, y estos temas que son los que le importan al ciudadano de a pie no los aborda, ¿no? Así es. Mira, Eugenio, con vos nos conocemos hace bastante tiempo, fundamentalmente En buena cuando a hora. mí me tocó representar a mi provincia en el Senado Nacional. Yo invitaba al rinconcito de los jubilados, que hablábamos de este tema. Pero en la primera etapa de esta etapa de este periodo democrático, acordate que gobernamos sin ley de coparticipación, que una de nuestras preocupaciones fundamentales fue que los jubilados cobraran el 82 y 75% móvil. Y se integró el directorio, y automático además. Y el presidente del centro jubilado entonces era el presidente del Instituto de Previsión Social. Con vos Así comentábamos es, siempre, así porque es es, una así es. cuestión retribuir a todos los que trabajaron muchos años de su vida, de alguna manera, con alguna justicia, lo que deben percibir. Yo pregunto, ahora que te dije cuando nos conocimos bastante, y mucho, mejor dicho, tu trabajo incesante, ahora hay proyectos en el Congreso Nacional que se estén ocupando concretamente de este tema. No, y vos señalabas algo importantísimo que tiene que ver con esos tiempos y con el reconocimiento que el haber del jubilado es un salario diferido, es decir, tiene que ver con Efectivamente, lo que esa persona aportó durante toda su vida, por eso lo del 82% móvil. claro, Hoy prácticamente, muy, exactamente, es decir, lo que se pretendía o lo que se pretende con eso es que la persona que deja la vida laboral activa pueda conservar su patrimonio, su estándar de vida, que tenga condiciones para una vida con calidad. Vos fijate que esto pasaba allá por la década del 80, cuando la expectativa de vida es menor que la actual. Y así es. hoy, donde tenemos una población más añosa, y esto es saludable que así sea, no se le agrega calidad de vida. ¿Por qué? Porque el haber jubilatorio o el sistema previsional que se basa en la equidad y en la proporcionalidad, es decir, en lo que aportó esa persona durante toda la vida, hoy prácticamente es un programa de subsidios por edad. Es decir, lo que el ministro de Economía de turno decide, hoy es más, el actual ministro está haciendo el ajuste de la economía sobre los fondos de la seguridad social. Y te voy a dar, si me permitís, un dato muy preciso para quienes No, nos están viendo. fundamental que, Hay un dato que también es absolutamente claro e indubitable. La masa de la seguridad social, lo que se gastaba en seguridad social, 2020, era 9 puntos del Producto Bruto Interno. Hoy están 7,5 puntos. Es decir, se ahorró, entre comillas, 1,5 puntos de lo que es el Producto Bruto Interno. Es decir, es increíble. lo que se pagó de menos a los jubilados, ¿cierto? ¿Te das cuenta dónde se puso eh, la postura de quiénes son los que salieron perdiendo? Así es, así es. A lo mejor los que menos se merecían recibir ese castigo. Eugenio, Así. ¿y cómo ves
en este año electoral, porque yo digo una cosa, hay una cantidad de precandidatos o candidatos que quieren ser candidatos, lo cual no me parece mal, es decir, cualquiera puede tener la aspiración de llegar a la presidencia, ¿no? Pero vos ves proyectos, ves solución para los problemas que tenemos, que viene de varios años. Por decir que quien resulte electo al día siguiente podrá llevar adelante una política que beneficie por igualdad de la ley, igualdad de oportunidades, fundamentalmente a lo que más aportaron e hicieron por el país. Mira, si uno toma la experiencia internacional, cuando el sistema de seguridad social está en crisis, la única forma de sacarlo de crisis es un gran consenso político. Es decir, no lo saca una fuerza gobernando, cualquiera que fuere, si no existe este consenso y este acompañamiento de la sociedad. Y me parece que por eso insisto en que esto debe ser debatido desde ya. Es decir, hay necesidades que no pueden esperar. Porque vos imaginate que va a haber una larga campaña electoral, quien asuma, asumirá en diciembre y demás, y a todo esto, los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad, que son casi 1 millón, y que su haber es el 70% del haber mínimo del jubilado, es decir, para ser muy concretos, hay 1 millón de personas con discapacidad que están cobrando 40.000 pesos al día de hoy. Increíble. Todo este sector, que era el que mencionábamos cuando hacíamos referencia al papado y a los 10 años, al Papa Francisco, es el que más necesita, por lo cual no puede esperar, no tiene tiempo de espera. Por lo cual, insisto en este llamamiento, es decir, es hora de acordar, de tratar, de ver cuáles son los problemas. No se va a resolver el problema con una moratoria. Desde el 2005 que estamos sancionando moratorias y la situación del jubilado está cada vez peor. Entonces, me parece que hay que hacer las cosas seriamente de una vez por todas, ¿no? Yo digo que tenemos que tener la sensibilidad de los seres humanos, es decir, qué es lo que corresponde. Y vos sabés que cuando yo te hablaba en la iniciación de esta etapa democrática, bueno, los integrantes de la gestión eran gente de 40 años de promedio, así que pensamos con un espíritu de futuro, esta es la verdad. A los integrantes del instituto que siempre estuvieron integrando, ya sea por el Estado, por los empleados públicos y por los jubilados. Los jubilados. Ese fue el criterio. Ahora, yo te pregunto esto, querido Eugenio. En los programas, un proyecto de país no puede excluirse una cuestión de esta sensibilidad humana. Sobre todo porque es la gente que más gasta, en definitiva, en vivienda, o en alquiler, o en medicamentos, o en atenciones. Esta es la verdad indiscutida, mi criterio. Ahí tiene que surgir la sensibilidad que se requiere. Creo que tanto los poderes del Estado tienen que de ningún modo odiar plantear esto. Y el tema de los juicios que plantea el sector pasivo, 6, 7 millones que empezó con el famoso caso Badaro, etcétera. ¿Cómo ves que se está llevando a cabo una cuestión de esta envergadura? Mira, la litigiosidad sigue vigente por algo sencillo, y esto lo vemos a través de los años y las administraciones. Al pagar incorrectamente el Estado, se convierte
en un torneo de juicio, sino en una fábrica de juicio. Y es más, tenemos un stock que estará en los 400.000 expedientes actualmente, incluso muy importante. Vos fijate que inclusive hay fallos recientes de la Corte, lo hubo respecto al cobro de ganancias a los jubilados, que dice que no corresponde. La Corte lo dice por tercera vez y se le sigue descontando ganancias. Alrededor de 30 o 40.000 sentencias firmes. Recordemos que la sentencia firme, cuando ya hizo todo su recorrido, fue notificada, es decir, no hay otra instancia, y ANSES quiere pagarlas dentro de 120 días hábiles de haber quedado firmes. Y eso no ocurre. El jubilado, después de haber hecho juicio, que le tardó 6, 7, 8 años, tiene que hacer un juicio de ejecución de sentencia para para cobrar lo que ya tenía que haber pagado ANSES. Entonces, y esto, insisto, no refiero a esta gestión en particular, sino a esta gestión y a las anteriores. No han respetado. Las anteriores, exactamente. Tiene de años esto. Efectivamente. Y parece que, y aparte esto es costoso para el adulto mayor, para el jubilado, en esa larga espera de un derecho que le conculcó el propio Estado, pero a su vez es costoso para el sistema. Es decir, el sufrimiento genera costos extras en lo económico para la propia estructura del Estado. Entonces, parece que lo tenemos que ver en contexto. Lo tienen que ver los decisores políticos, porque nosotros podemos estar hablando, lo podemos estar comunicando, vamos a estar refiriendo a los televidentes, pero si aquellos que tienen que decidir no lo toman como prioridad, en realidad no es que vamos a estar igual dentro de 6 meses o dentro de un año, vamos a estar cada vez peor. Y esta es la diferencia, exactamente. Esto cuesta sufrimiento, cuesta vida, cuesta pérdida de calidad de vida, ¿no? Querido Eugenio, yo sé que sos un gran luchador. Yo te agradezco enormemente tu presencia. Y vos sabés que este espacio y mi colaboración en lo que pueda, estoy a tu entera disposición. Y te felicito, o mejor dicho, te agradezco lo que haces en favor de los sectores menos pudientes. El agradecido soy yo, en nombre de todos los jubilados, porque vos, el programa, tenido vivo este tema a través de décadas, y me parece que es lo más importante. Un abrazo grande, querido Eugenio. Y estamos en contacto, seguimos hablando. A ver si se pueden concretar lo que la gente necesita. Muchas gracias, te agradezco enormemente y te deseo la mayor de las suertes en tu lucha. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La nena de Argentina llega a Corrientes. Este 25 de marzo, en el Anfiteatro Coco Marola, María Becerra. Adquirí tus entradas en 4 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa del Banco de Corrientes, en www.plateanea.com o en la casilla municipal de San Juan y Junín, todos los días de 8 a 12 y de 17 a 21 horas. Si ya tenés o pedís tu tarjeta joven o bonita, hasta el 17 de marzo, participa por 10 pares de entradas para el show. ¿Te lo vas a perder?
Bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Organiza Festo Producciones. Invita Banco, el banco de Corrientes. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. La verdad es que a uno, como argentino, como ser humano, como simple ciudadano, le reconforta, o lo reconforta, perdón, pero en gran medida que un hombre de la envergadura moral e intelectual, además de espíritu del bienestar de los menos pudientes, como el doctor Semino, siga con ese espíritu de lograr objetivos superiores de justicia, de bienestar, de mejor nivel de vida, de poder vivir de una forma de profunda dignidad. Por eso a mí me reconforta como argentino tener la amistad y conocer a fondo la tarea que realiza en nombre de la envergadura de mi querido amigo, el doctor Eugenio Semino. Imitemos este ejemplo de lucha por el bienestar, por el amor al prójimo, por un mejor nivel de vida. Y creo que si todos lucharan con la transparencia y la honestidad que él lo hace, viviríamos en un país mejor, de mejores condiciones, sobre todo, no solamente para los adultos mayores, sino para todos los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios.